En la Biblia encontramos un discípulo de Jesús que era muy cercano, que Dios lo formó, que Dios estuvo con él, y es el apóstol Pedro. ¿Todos conocen la historia del apóstol Pedro? ¿Sí? No, no es el mapache que sale así. El apóstol Pedro era un apóstol de Jesús y era un hombre cercano a Jesús. Y uno espera que como hombre cercano a Jesús dé los resultados de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y el apóstol Pedro hizo grandes cosas, al grado que Jesús le dijo: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Porque la gente anda diciendo otras cosas, pero ¿ustedes qué dicen que yo soy? Y unos discípulos le dijeron: no, pues unos dicen, usted es Elías, que es un profeta, pero ¿ustedes qué dicen que yo soy? Y Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y les dio las llaves de los cielos. Dijo: sobre esta enseñanza edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del cielo, y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Le dio una tremenda encomienda a Pedro. Pedro estuvo con Jesús en todos los momentos de su vida. Pedro vio milagros, le sanó a la suegra, multiplicó los panes y los peces, y ahí estaba Pedro. Hizo una pesca milagrosa, hizo grandes cosas, y Pedro era testigo, y Pedro estaba con él. Y uno espera que los hombres de Dios, que están cerca de los hombres de Dios, den los resultados que Dios espera. Pero también vemos en la Biblia la historia de cómo Pedro negó a Jesús. Y yo digo: ¿cómo puede ser que un hombre tan cercano a Jesús pueda negar lo que Jesús hizo? ¿Cómo puede ser que este Pedro, que caminaba con Jesús, que vio grandes milagros, que Jesús profetizó sobre su vida, le dijo: ya no serás pescador más normal, serás pescador de hombres? Le puso un propósito a su vida, le añadió bendición, le dijo: mira, Pedro, todo lo que hagas vas a prosperar, te doy las llaves del cielo, lo que tú ates será atado, lo que tú desates vas a desatar, yo te voy a bendecir. Y aún así, viviendo con Jesús, comiendo con Jesús, caminando con Jesús, aún así lo traicionó. Y yo digo: si este hombre llamado Pedro traicionó a Jesús, ¿qué nos espera a nosotros? Porque nosotros no caminamos con Jesús, no estuvimos con Jesús, no vimos los grandes milagros de Jesús. Y Pedro negó a Jesús. Y entendí que cualquiera de nosotros estamos expuestos a negar a Jesús. Es más, hemos negado a Jesús. ¿Cómo lo he negado? Cada vez que tú no crees en Él, cada vez que no estás dispuesto a pelear por tus hijos, cada vez que prefieres al antro que estar en su presencia, cada vez que dices: ay, Señor, yo tengo sueño, ya después oro. Cada vez que cambiamos las bendiciones de Dios por lo que yo creo que es mejor. Y hoy negamos a Dios. ¿Sabes cómo lo negamos? No creyéndole, no creyendo en su palabra. Te voy a bendecir. Sí, yo sé que me vas a bendecir. Hay mucha gente que critica lo que Dios hace, la obra de Dios, y negamos a Jesús de esta forma, avergonzándonos de lo que Dios nos había dado. Pedro dice la palabra que cambió su forma de hablar, porque la gente decía: tú estabas con Jesús, tú eras uno de ellos. Y yo: no, yo no estaba con ellos. Cuando se vio acorralado, cuando las cosas habían cambiado, cuando estaba la crisis, él negó a Jesús, al grado que sus palabras empezaron a cambiar, que su declaración ya no era una declaración de amor, empezó a hablar maldiciones. Y hoy
por hoy en día nosotros hemos cambiado nuestra forma de hablar y sin querer hemos metido maldiciones a nuestra familia. Hemos metido maldiciones a nuestra economía. Hemos maldecido lo que Dios ha bendecido. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos trabajar para la bendición de Dios. Me encanta lo que su pastor está haciendo, taller empresarial. Me hubiera encantado que eso antes estuviera en iglesia, antes tuviéramos empresarios exitosos, con principios básicos del reino, una mentalidad diferente. Porque Dios no tiene problema con que tú seas prosperado. El problema que tiene Jesús es que tengas amor al dinero, porque nada le puede robar la gloria a Dios. El problema es que tú dices, tú ya tengo mi empresa, ya tengo dinero, ya no necesito a Dios. Yo no tengo problema con bendecirte, yo no tengo problema con prosperarte. El problema que Dios tiene es que le quites la honra a Él, que ames más el dinero que a Dios. Pero ¿qué hacemos? Vemos un taller empresarial. Ya va a empezar el pastor. Y ahora una de mujeres. Y ahora un gran día. ¿Y ahora qué se le va a ocurrir? Campamento de niños, vamos a hacerlo. Ya lo hicieron, ¿va? No, pues vamos a hacerlo. Porque si no instruyes, dijo algo el pastor en los anuncios: instruye al niño en su camino, y aunque pasara el tiempo o le llegaran los años o fuera viejo, no se va a apartar. Y les digo algo: yo soy el resultado de la oración de una madre de su hijo, que forzó a su hijo a entrar al reino. Yo soy el resultado de esa palabra, es bíblico. El problema es que no queremos enseñar a nuestros hijos. Ay, no, pues déjalo si no quiere, fórzalo a entrar. Porque tienes que instruirlo. Porque él no puede decidir. Dice la palabra de Dios que Jesús vio a las personas desamparadas como ovejas sin pastor. Obviamente había pastor, pero el sentimiento de las personas es que no sabían qué hacer. En otras palabras, no tenían un sentido de pertenencia, no tenían la identidad. Y Jesús les dio identidad. Jesús les dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Las ovejas no sabían qué hacer. Dios les dio propósito a sus vidas. Por eso es importante forzarlos a entrar al reino, instruir al niño. Y de paso te instruyes tú, que lo necesitas. Pedro negó a Jesús. Y pareciera que la historia de Pedro se había acabado. La culpa lo invadió. Fue complicado su vida. Pero él hizo algo que cambió la historia. Conocemos que Dios va y lo restaura. Conocemos cómo Dios lo levanta. Pero ¿qué vas a hacer cuando Dios te levante? Esa es mi pregunta. ¿Qué vas a hacer después de una mala decisión? Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2, 14 al 18. Entonces Pedro, digan conmigo, Pedro, con los 11 se puso de pie y dijo en voz en cuello. ¿Se puso de qué? De pie. Estaban reunidos con el pueblo y él se puso de pie y les dijo tranquilamente: no. Se puso de pie y dijo en voz en cuello, o sea, gritando en voz alta: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán.
tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán, y todo aquel que invoque el Señor, el nombre del Señor, será salvo. Este es el Pedro que se levanta a defender lo que Dios le había dado. Un Pedro que después de negar a Jesús, después de vivir que el diablo quiso poner culpa sobre su vida, ¿sabes cuál es lo que hace el diablo? Que después de una mala decisión te mete la culpa para que no te levantes, para que no continúes, para que tú digas no valió la pena. Porque dices tú, 10 años de liderazgo y la vine a regar en esto, y el diablo dice, no te sirvió de nada, 10 años desperdiciados de tu vida. Y siembra la culpa y pone la culpa en tu vida. Pero Pedro dijo, no más. Dice que se puso de pie y dijo en voz alta que no es lo que ellos piensan, es lo que Dios dijo. En otras palabras, Pedro dijo, en medio de un mundo que habla y se burla de Dios, Pedro defendió su postura, defendió lo que Dios le había dado. Le dijo, no es lo que ustedes piensan, es lo que Dios está haciendo. No estamos borrachos, no estamos locos, estamos buscando la presencia de Dios. No es que la iglesia me lavó el cerebro, no es que mi pastor me induce a hacer esto, es que yo sé que si no estoy cerca de Dios, mi vida fuera un caos. Yo estoy cerca de Dios porque Él me compró con su sangre, y a partir de ahora voy a defender lo que Dios dijo. Voy a luchar por mis hijos, voy a luchar por mi economía, voy a luchar por mi familia, voy a luchar por mi salud, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Yo voy a profetizar sobre la vida de mis hijos y voy a profetizar lo que Dios dice, porque escrito está, en estos tiempos derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. No significa que si mi hijo no quiere, no, es que se va a derramar el Espíritu Santo en la vida de mis hijos, en mi finanza, en mi familia, en todo lo que respira. Va a alabar a Jehová. La Biblia no dice y los que quisieron, dice todo se derramará mi espíritu sobre todo ser humano. Es que mis hijos no están en Cristo, en todo ser humano. Tus hijos, los que no querían nada con Dios, ahora son los que van a profetizar, los que tendrán visiones, donde van a llegar donde tú no llegaste, a lo que tú no alcanzaste. Ellos romperán los techos, porque escrito está que el Espíritu Santo se derramará en su vida de ellos. Tienes que ponerte de pie. Tienes que defender lo que Dios ha dado. Pedro se levantó en medio de que la gente decía, hablaba, se quejaba. Mira, estos están locos, es pura iglesia, y ahora grupo, y ahora congreso, y ahora fulano, y ahora mengano. Pedro se levantó a defender lo que Dios dijo, a defender a sus hijos, defender su familia, defender el llamado. Hay muchos profetas que han llegado y te han profetizado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios dijo que iba a hacer de ti? Es que me dijeron que yo iba a predicar la palabra de Dios, pero con trabajo y hablo. Pues entrena, practica. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios me tiene para grandes cosas, y no quieres abrir ni tu grupo de conexión en casa. No quieres lidiar con 3 personas. ¿Cómo vas a lidiar con 5,000 personas? La postura de Pedro fue clara. Yo no voy a regresar atrás. No voy a hacer lo que hice antes. No voy a negar a Jesús. Hoy conozco su palabra. Escrito está.
No es que mis hijos quieran o no quieran, no es que mi esposa no quiere, es que nadie me acompaña a la iglesia, es que escrito está, se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, se va a derramar. ¿Qué tengo que hacer? No moverme de donde Dios me puso, estar atento a la voz de Dios, defender lo que Dios me ha dado, ponerme de pie y profetizar sobre la vida de mis hijos, sobre mi familia. Tienes que hablar fuerte y claro. Fuerte y claro. Profetizar sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos. Muy, pero hay días que no siento la presencia de Dios. Yo te entiendo. Hay días que me siento desanimado. Te entiendo. Pero David decía: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ese quiere decir que hay momentos en la vida que no vas a sentir, pero el hecho de que tú no sientas no significa que Dios no esté obrando. El que tú no tengas ganas de levantar las manos en la adoración no significa que Dios no está haciendo algo en tu vida. Dios no deja de ser Dios porque tú no lo adores ese día, porque no tengas ganas. Tú tienes que doblegar tu carne. Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Vete al espejo y di eso: alma mía, te estoy obligando, cuerpo. Alma, te estoy obligando, te estoy recordando quién fue el que nos libró de la muerte, quién fue el que nos dio la sanidad. Te estoy diciendo que no te mandas solo, yo mando sobre mi cuerpo. Dios es el dueño de mi corazón, de mi alma y de mis pensamientos. Alma mía, no te olvides de Jehová. No te olvides. Es momento de ponernos de pie, hermano. Es momento de levantarnos. Tienes que levantar la voz, bendecir a tu familia. No dejes que el diablo siga dictando las condiciones de tu vida. No dejes que el diablo siga dictando las decisiones que tienes que tomar para tus hijos. Determínate a partir de ahora a ponerte de pie, a pelear la buena batalla. Las circunstancias nos han querido menguar, han querido tomar decisiones desesperadas, pero Dios te dice: profetiza. Habla, declara. Si tú no levantas tus manos, si tú no levantas tu voz, si tú no te pones de pie y peleas por los tuyos, muy probablemente se pueda perder una generación. Se pueda perder tu casa, tu matrimonio, tus hijos. ¿Qué tan dispuesto están dispuestos a pelear por lo que es tuyo? Yo hace tiempo les conté, creo que las primeras veces que vine, que mi mamá oró 15 años por mí. 15 años. Cualquiera se pudo haber rendido. Mi mamá oró 15 años que su hijo veía que su hijo estaba perdido en el alcohol, que su hijo salía todas las noches literalmente, que su hijo era un borracho, que era agresivo. Y ella oraba 15 años. Un día yo llegué borracho a mi casa, enojado, porque yo sabía que mi mamá estaba orando. Porque cuando yo estaba en la fiesta ya me sentía mal, sentía la cerveza amarga, no me gustaba. Y decía: hasta mi mamá está orando. Yo llegué a mi casa y ¿sabes cómo encontré a mi mamá? Postrado en la sala con la alabanza, orando. Yo dije: mamá, ¿qué haces ahí? Estoy orando por tu vida, mira cómo vienes, pero bendito Dios que ya llegaste, es la promesa de Dios. Yo sé que un día vas a estar predicando la palabra de Dios. Yo no voy a andar predicando nada, le dije. Y yo le dije: mira quién soy, mira tus hijos, somos unos sinvergüenzas. Yo se lo dije, yo reté a mi mamá, sin saber que estaba retando a Dios. 3 doritos después, predicando la palabra de Dios. Nunca subestimes el poder de una madre, el poder de oración, de una oración
desesperada por la presencia de Dios. Mi mamá nunca me pudo cambiar a mí. Y mira que me daba consejos. Mira que hacía de todo. Pero ella supo que yo no era su problema, que yo no era su pelea, era de Dios. Lo único que fue ponerme en las manos de Dios y Dios obró. Y somos el resultado de esa oración. Pero si tú dejas de orar por tu familia, dejas de profetizar sobre tu familia, se puede perder esa generación. La Biblia dice que cuando Pedro levantó su voz, más de 3,000 personas se añadieron a la iglesia ese día. ¿Sabes? Dios está buscando a alguien que se ponga de pie para pelear la buena batalla en Cristo Jesús. El problema es que somos buenísimos para pelear, pero entre nosotros mismos. El profeta salió, el pastor hizo un congreso de mujeres, la mujer, y viene la profeta, profetizó, y viene a tu casa y el marido, ¿qué? Porque ya está tarde, nunca vas a cambiar. Dice, vos te fuiste con las amigas, yo no sé qué. Y todo lo que Dios profetizó y profetizado, ya el marido empezó a profetizar en tu vida algo en contra y tú te la creíste. Dios dijo, voy a bendecir tu familia, transformaré tu esposo, voy a cambiar tu matrimonio. Ese gordo nunca va a cambiar. Y empezamos a profetizar cosas que Dios no nos puso en nuestra boca. Nos puso. Tienes que aprender a profetizar de la manera correcta. Dios vino a buscar lo que se había perdido. Dios vino a restaurar lo que estaba roto. Si tú levantas tu voz, estás peleando de la manera adecuada. El problema es que cuando tú no levantas tu voz, te estás dejando vencer. Tienes que sacar todas las palabras negativas de tu vida y empezar a declarar palabra de Dios sobre tu vida. No es tu enfermedad, es que Dios llevó en la cruz del madero nuestras enfermedades. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Dios es el que Dios restaura personas, bendice, cambia pasados. ¿Qué estás declarando para tu vida? Porque mira lo que dice Pedro. Les dice a estas personas, presten atención. ¿Qué les dijo? Presten atención. ¿A qué? A las palabras de Pedro. ¿Sí no le dijo eso? Digo, presten atención a los que le voy a decir. Estos no están borrachos. Fue lo que profetizó el profeta Joel. Y tú tienes que aprender a prestar atención en lo que Dios dice, no en lo que el mundo dice. Tienes que prestar atención a lo que estás escuchando, a lo que estás viendo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que hay gente que no quiere ir a un grupo de conexión, porque exactamente a la misma hora están pasando la casa de los famosos. Te está llenando de basura. Pero que está bueno el chisme, va. No, es que no me puedo perder, porque el jueves es de qué. ¿Qué es el jueves? ¿De qué es? ¿Verdad? Se la sabe. El viernes no, porque y no quieren llegar al grupo de conexión. Si tú no prestas atención a lo que Dios quiere hablar, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Y tienes que aprender a identificar qué es lo que estás oyendo. ¿Cómo vas a saber el plan de Dios para tu vida? ¿O cómo vas a poder defenderte si no estás atento a la voz de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Qué tengo que tener yo? El escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El diablo está bombardeando tu vida.
tus pensamientos a tus hijos con basura del internet. La gente está siendo educada por falsas personas que se hacen pasar por un Dios bondadoso, que tú eres amor, Dios te ama tal y como eres, no importa aunque tengas la droga, ven para acá, aunque sea, no importa, aquí te apapachamos. No, Dios te ama tal y como eres, sí, porque Él te justifica, pero Dios espera de ti la santificación. Eso quiere decir que Dios te acepta tal y como eres, pero nunca te dejar tal y como eres. Dios no entiende tu pecado, Dios entiende al pecador, ama al pecador, restaura tu vida para que te vayas y no peques más, para que cuando conozcas a Dios, conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Tienes que entender que tienes que tomar el escudo de la fe para apagar las flechas encendidas del maligno. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo vas a poder apagar si estás escuchando la voz del diablo? La palabra que necesitas oír es la palabra de fe, de bendición, de obediencia. Palabras que tenemos que hablar, fe. Por eso a mí me gusta juntarme con su pastor. Cada que me dice algo, yo me quedo callado muchas veces, porque yo digo en mi mente, ¿cómo le va a hacer? Y siempre termina esa frase, todo ha sido por fe. Yo digo, a la máquina. Yo ya tuviera el ojo así. Y su pastor tan tranquilamente, Dios lo hace, es por fe. Yo quisiera tener esa calma. Pero yo entiendo que esa calma se la da de Dios, en la intimidad. Ustedes no saben cómo llega su pastor a su casa. Si durmió o no durmió, lloró toda la noche al Señor. Señor, yo ya dije la palabra que tú me dijiste. Se respalda la palabra, Padre. Esa es la fe, creerle a Dios. Y la verdad que lo admiro mucho. Y tienen un buen pastor que se atreve a hacer cosas que su servidor no se atrevería. Digo, algún día estaré, primeramente Dios, al nivel de su pastor. Pero inspira. Pero entendimos que lo que dice en Efesios es una realidad. Tener el escudo de la fe apaga las voces del enemigo. Yo tengo que aprender a vivir con fe, porque si no estoy apagando las voces del enemigo, muy seguramente el enemigo me va a influenciar a hacer cosas negativas. Si yo no escucho, no pongo atención a la voz de Dios, el enemigo me va a susurrar y va a hacer que tome malas decisiones. Mira lo que dice la palabra de Dios en Crónicas 21:7. ¿Se me ayudan con el piano, por favor? Dice, Satanás se levantó contra Israel. ¿Quién se levantó contra Israel? Satanás. ¿Quién se ha levantado en contra de tus hijos, de tu familia? El diablo. El diablo quiere matar, robar y destruir. El diablo no está de acuerdo en tu matrimonio. El diablo no está de acuerdo que prosperes. El diablo no está de acuerdo con tu sanidad. El diablo no está de acuerdo con tu ministerio. El diablo se ha levantado contra ti. Pero fíjense lo que dice. Satanás se levantó contra Israel. No podía tocar a Israel como tal. Dice, y provocó que David hiciera un censo. Un censo del pueblo de Israel. ¿Por qué crees que la cabeza del liderazgo es atacado? Por la influencia que tiene. El único que podía influenciar en el pueblo era David, era el rey. Lo que David decía, el pueblo hacía. Lo que David decía, el pueblo lo decía. Si David se movía, todo el pueblo se movía. Era el rey, la persona más influyente. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Bersea en el sur hasta Dan en el norte, y tráigame un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab, diga conmigo, Joab respondió:
que el rey Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué mi Señor el rey quiere hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? Miren la influencia que tenía el rey David. Joab estaba recordando: ¿por qué va a hacer esto? Todo lo que estamos aquí se servimos. No necesita saber quién está con usted o quién no. Aquí estamos todos al servicio. Lo que usted diga, lo hacemos. Ya quisiéramos nosotros los líderes tener discípulos así, ¿va? Congreso de mujeres, ¿cuántas mujeres llevo, pastor? 100 o 200. ¿Cuántas, pastor? Las que usted diga. Vamos a hacerlo aquí. No, pastor, nos va a quedar muy chico. Otro lugar más grande, pastor. Y David dijo, no lo escuchó a Joab. Joab le está diciendo: ¿por qué, mi Señor? Todos somos servidores suyos. ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Joab le está diciendo: eso es pecado. No nos traiga el pecado, Israel. No haga eso. Sin embargo, el rey insistió en que se levantase el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar el pueblo. Luego regresó a Jerusalén y les informó a David el número de personas que había en todo Israel: 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada, y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó la tribu de Leví ni de Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. ¿Sabes? El problema de David como tal no fue hacer un censo. El problema de David es que no identificó que Satanás estaba seduciendo su vida. Y esto me dice a mí que Satanás quiere robar todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. Satanás está buscando la forma para apartarte de la bendición, de robarte la bendición, robarte lo bueno. David falló, hermano, en discernir que el diablo lo estaba convenciendo en hacer algo que iba en contra de lo que Dios le había dado. Y hoy en día Satanás empieza a seducir a las personas e inducirnos a tomar malas decisiones. Satanás está atento para seducir nuestra vida al grado de tomar malas decisiones. ¿Sabes que el diablo no puede tocar tu vida? Pero sí puede seducirte a no cuidar tu cuerpo. Es que Satanás no puede tocar, pero sí puede seducirte a que tú tomes una mala decisión que te lleva a pecar contra Dios. Por eso cuando los reyes fueron en contra de Israel, fueron con el profeta, le dijeron: profeta, ¿qué hacemos? El pueblo de Israel está unido. Y digo: no pueden hacer nada porque Dios está en medio de ellos. Pero hacemos una cosa: traigan a sus mujeres, las más hermosas, y pónganlos aquí delante del pueblo, y tengan intimidad con ellas, y que el pueblo de Israel las vea. Y los hombres de Israel fueron seducidos, y entró el pecado de fornicación en la vida de ellos. Entonces Dios se apartó y pudieron atacar a Israel. La única forma en que Satanás puede tocar nuestras vidas es yo cederle mi voluntad a Él y no a Dios. El pueblo de Cristo está siendo engañado por Satanás, está siendo seducido, y Dios nos habla a discernir. Tienes que discernir.
lo que el diablo está haciendo en tu vida. No puedes tomar malas decisiones. El peor enemigo de nuestra alma somos nosotros mismos. ¿Sabes por qué Satanás obtuvo el poder? ¿Por qué Satanás le cedimos el poder? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y Satanás se presenta, Eva empezó a escuchar a la serpiente. Empezó a escuchar lo que la serpiente le decía. Si Satanás hubiera mordido a Eva, ¿qué crees que hubiera pasado? Dios la sana, Dios la restaura, trae sanidad. Pero no, Satanás es astuto. Empezó a susurrar: eso es mentira. Aunque tú te cases, nunca vas a ser feliz. Tus padres se divorciaron. No vas a poder lograr nada. Tus hijos se perdieron. Tu esposo ni te trata bien, de seguro tiene un amante. Tu pastor es joven, ¿qué te puede enseñar? No está casado, ¿qué te puede impartir? Satanás empieza a seducir y tú tienes que discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo. No puedes prestar oídos a la serpiente. No puedes prestar oídos a la serpiente. ¿Qué tengo que hacer? Porque el peor ataque del diablo es inducirnos a tomar malas decisiones. Número uno, yo tengo que aprender a escuchar el consejo de Dios. Si David hubiera escuchado el consejo de Joab, no hubiera tenido consecuencias terribles lo que David dice. Si tan solo hubiera escuchado el consejo de Joab, no estuviera aquí batallando. Conozco a muchas personas que me dijeron: si yo no hubiera salido esa noche a tomar, no hubiera chocado el carro de mis padres. Si tan solo yo no hubiera contestado aquel mensaje, no hubiera adulterado en contra de mi esposa. No sé en qué momento escuché la voz de mis amigos y hoy perdí a mi familia. Tienes que aprender a escuchar el consejo de Dios. Número dos, tienes que aprender a discernir la palabra de Dios. Es muy fácil ahorita, muy fácil entrar a una predica en YouTube, a TikTok de frases, y crees que eso suple la palabra del domingo. Y crees que con un profeta que escuchaste un pequeño fragmento y dices tú: con eso soy bien servido. Tienes que conocer palabra de Dios. Decía el pastor, no sé quién predicó en el lanzamiento: el problema de las personas, de los cristianos, es que no conocen la Biblia. Más del 90% no han leído la Biblia. Tenemos la Biblia electrónica, tenemos la Biblia en físico, pero tú prefieres ver un TikTok donde te diga cuál es la palabra de hoy para tu vida. Y el TikTok es del 2022, hermano, estamos en el 2024. No, pero esa es la palabra de Dios para mi vida. Tienes que estar atento a los tiempos de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Pero ¿cómo vas a poder entender la palabra de Dios si no escudriñas la palabra de Dios? Si no lees tu Biblia, ¿cómo vas a entender lo que Dios tiene preparado para ti si no agarras tu Biblia?
Número 3, tienes que conocer tu debilidad. ¿Cuál es tu punto débil? ¿Sabes por qué pecó David? ¿Por qué hizo un censo a David? Porque no superó su debilidad. Él fue menospreciado por su padre. Él no se sentía digno. Aunque era rey, fue menospreciado por su padre. Necesitaba la aceptación de su papá. Necesitaba sentirse seguro que el pueblo lo respaldaba. Y yo me hago esta pregunta: ¿acaso Dios no lo escogió? ¿Acaso Dios no lo ungió? ¿Acaso no Dios desechó a Saúl? Aunque el profeta Samuel amaba a Saúl, y no le quedó de otra que ungir a David, porque Dios vio el corazón de David. ¿Y por qué tiene esa falta de autoestima? Eso fue su talón de Aquiles. Si tú tienes un problema con inmoralidad sexual, ¿qué haces pasando tiempo en internet tantas horas? ¿Qué te haces desvelando viendo basura? Si tienes un problema con el alcoholismo, ¿qué haces yendo a reuniones? Es que voy a dar el grito, te voy a meter un grito. No te controlas. Si tu problema son las mujeres, ¿qué vas a los lugares donde hay mujeres de baja moral y hombres también de baja moral? Pues ya no se sabe, ¿verdad? ¿Qué te gusta? Tienes que identificar tu debilidad. Punto número 4. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios trae convicción para tu vida. Y número 5, le digo esto a los jóvenes en general: piensa antes de tomar una decisión, porque tus decisiones van a determinar el rumbo de tu vida. Las malas decisiones te quitan todo. Todo, hermano. Todo. Cuando teníamos una bandita de amigos, tenía algo como 16, 17 años, antes de cumplir 18, recuerdo perfectamente que nos fuimos a tomar. Y nunca faltaba el amigo que diga: tengo las llaves del carro de mi mamá. Hermano, tomamos una cerveza y nos mareamos todos. Ese día no recuerdo qué tomamos. Y la grandiosa idea de mi amigo: tengo las llaves del carro de mi mamá. Sacamos el carro de su mamá. Nos fuimos a estrellar allá por Dasha, allá por Tabasco 2000. Los que conocen Tabasco, una discoteca que había por ahí. Ahí nos fuimos a estrellar. ¿Qué hace un grupo de chamaquitos? Ni 18 años, no tenemos licencia, no teníamos nada. Jugando una vida tonta. Mi amigo se rajó la cabeza, destrozamos el carro. Tonto. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos matado a una persona? Tal vez estaría predicando. Sí, porque Dios es grande. Pero tal vez mi predicación fuera en la cárcel. Piensa en tus decisiones que vas a tomar. David tomó una mala decisión, y esa mala decisión hizo que 70,000 personas murieran por causa de esa mala decisión. Con eso voy terminando. Mira lo que dice la palabra de Dios en Crónicas 21, 8, 19. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho este censo. Te ruego que me perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. ¿Esta qué? David estaba arrepentido. Y tal vez tú dices: no, yo he cometido muchos errores, he tomado malas decisiones,
ya no sé qué hacer con mi vida. Es el tiempo de humillarte delante de Dios. Es el mejor tiempo ahora que has entendido que lo mejor que hay que hacer es pedirle perdón a Dios, humillarme delante de Él y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Yo no sé hasta dónde te han llevado tus malas decisiones. Lo único que sé es que hoy estás aquí y hoy vengo a recordarte de parte de Dios que Dios tiene misericordia de ti. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dijo este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos 3 castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime cuál es tu respuesta. Debo darle al Señor quien me envió. David dijo: estoy en una situación desesperada. Respondió David: mejor que me caiga, dice, mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Mira lo que dice David: prefiero el castigo de Dios, caer en las manos de Dios por su misericordia. Yo no sé si tomaste una mala decisión, pero Dios tiene misericordia de ti. Los castigos de Dios no son para muerte, son para edificarte, son para levantarte, reestructurarte, para hacerte una nueva persona, para edificar tu vida, para poner un cimiento nuevo. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre todo Israel, y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió a un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento en que el ángel se disponía a destruir a Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Aruna, el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra, con su espada desenvainada extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron telas ásperas en señal de profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo este mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas, que han hecho, oh Dios mío, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Aruna. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Cuando Arauna vio que se acercaba David, salió del campo del trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. David le dijo a Arauna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga esta plaga. Tómelo, mi señor el rey, úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer el fuego sobre el altar, y también le daré el trigo para la ofrenda de los cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor.
no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así David le dijo a Araúna, le dio a Araúna 600 piezas de oro en el pago por el campo del trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas, ofrendas de paz. Cuando David oró, digan conmigo, oró, el Señor le contestó enviando fuego del cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el ángel del Señor, luego el Señor le habló al ángel, quien envainó su espada. Qué tremendo lo que pasó. David se humilló delante de Dios. Sabía que venía una consecuencia, y la consecuencia era más grande. El ángel ya estaba listo para destruir a Jerusalén. Listo. Y David se humilló delante de Dios. Dijo, fui yo, Señor. Yo hice el censo. Si alguien tiene que castigar es a mí. ¿Sabes? El 99% de los cristianos no se hacen responsables de sus propias decisiones. Y David dijo, fui yo, Señor. Fui yo, Señor. Dios tuvo misericordia de David. Le dijo a Gad, dile que edifique un altar. Dile que edifique lo que se había destruido. Entró el pecado y destruyó mi presencia. Porque muchas veces en nuestra vida queremos comunicarnos con Dios, pero ahí el pecado está destruido el altar. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si nuestra vida está hecha a pedazos? Es el tiempo de edificar un altar. Es el tiempo de meter a Dios. Es el tiempo de decirle, Señor, una vez más voy a edificar el altar, porque tomé una mala decisión, me aparté de tus caminos, he pecado contra ti, pero ya no más, Señor. Hoy voy a edificar aquello que estaba roto. Hoy voy a levantar mi voz. Hoy me voy a poner de pie. Voy a pelear por lo que tú me has dado, pero no voy a ser igual. Voy a edificar lo que tenga que edificar, Señor. Ponte de pie, que te quiero decir algo. Vamos, ponte de pie. Entonces David recibe instrucciones de edificar un altar en un campo de trillar. Y va con Araúna y le dice, yo te lo voy a comprar, ¿cuánto es? No, Señor, usted no me tiene que comprar nada. Tómelo, es de usted. Yo le doy los bueyes, yo le doy el trigo, yo le doy la leña, lo que necesite yo se lo doy. ¿A qué te suena eso? ¿A qué te suena eso? El diablo queriendo engañar una vez